Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy cumplo 100 episodios y qué mejor manera de cumplirlos que con Rosa Montero, que va a estar en la Feria del Libro de León. Muchísimas gracias. Este podcast llamado Desordenada es patrocinado por el Instituto Cultural de León. Rosa Montero, qué gusto tenerte aquí. Me gustaría comenzar esta entrevista justo pues por el inicio, por la portada. Ajá. La portada me llamó mucho la atención cuando lo vi de manera digital y cuando llegué a la tienda de libros, me llamó mucho la atención justo Sí, esta niña diferente, ¿no? sí. Y me gustaría comenzar por ahí. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido diferentes. A mí me llamó la atención por mi historia personal de vida, que practicando arte, ya sea baile y teatro, como ha sido en mi caso, me ha tocado ser un poco distinta, ¿no? Ajá, Como ajá. mencionas aquí, sabía que algo en mi cabeza funcionaba de manera distinta y me Sí. gustaría comenzar por eso. ¿Cómo fue tu proceso al escribir este libro del peligro de estar cuerda y de relacionar la creatividad o los perfiles creativos con la locura y con los trastornos mentales? Bueno, en primer lugar, oye, qué maravilla, enhorabuena, felicidades, 100 podcasts, vamos, me parece un reto y una gesta, vamos. Así que muchas felicidades. Bueno, y lo segundo, sí, efectivamente, ¿no? Eso que has citado es el principio del libro, siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y esta foto que yo intento, me importan mucho las portadas, ¿no? Y esa foto fui la que dije a la editorial que quería esa foto de portada y la verdad es que se lo curraron, trabajaron mucho para conseguirla. Y es divina, ¿no? Esa chica que estaba Sí. boca abajo, esa soy yo, evidentemente, y yo creo que mucha gente se va a sentir, muchos chicos, muchas chicas se van a sentir identificados. Porque aparte de hablar, como tú bien dices, el libro, hablar de una pregunta, intentar responder a una pregunta que está desde el principio de los tiempos, porque ya se la planteaba Aristóteles incluso, que es si el arte y la locura están relacionados. Aparte de eso, una de las cosas de las que habla el libro más prioritariamente es de que la normalidad no existe. No existe la normalidad. Nos engañan, nos dicen que lo normal es sinónimo de lo más habitual, de lo que le pasa a todo el mundo, pero es mentira. Viene de normativo, es una especie de cajita en la que nos quieren forzarnos a meter y para ello tenemos que cortarnos una oreja o un pie, ¿no? Para caber ahí. Pero la normalidad no existe. En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que es una de las más importantes del mundo, en 2018 publicaron un estudio que decía esto, que la normalidad no existe, que no Sí. es lo que llamamos normalidad, no es más que la media estadística de la inmensa variedad de respuestas de los seres humanos frente a un tema. O sea que no debe haber ni una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todo lo que es, en todos sus parámetros, en todas sus medidas. O sea que todos somos divergentes en algo, todos somos diferentes, unos más diferentes, otros menos, unos más raros, otros menos. Y lo que pasa es que, por desgracia, desde muy pequeñitos desarrollamos estrategias defensivas para que no se nos note esa diferencia. Sí, Como tú decías, que tú también habías sido diferente, pero lo ocultábamos, ¿verdad? sí, Desde muy pequeñito lo ocultas. ¿Y por qué? Con razón, porque el niño o la niña que va al colegio y muestra muy a las claras su diferencia, los otros niños lo pegan, ¿no? sí. Lo acosan. Entonces, esa es una gran reivindicación para hacer. Ser diferente es lo normal. Lo normal es ser diferente, lo normal es lo raro, en una amplia gama de rarezas. Y lo que tenemos que hacer los raros, que somos los normales, es buscar y encontrar a nuestra familia de raros, a los raros que se parezcan más a nosotros para vivir con ellos y ser felices, ¿no? Eso de entrada, eso es lo que cuenta este libro sobre todo. Y yo este libro, pues lo que pasa es que tenía esas preguntas, como tú probablemente también, dando vueltas en mi cabeza, ¿no? De Sí. qué es lo que llamamos normal, qué es lo que llamamos realidad, qué es lo que llamamos locura, por qué me dedico a esta cosa tan absurda que es sentarme en una esquina de mi casa durante horas, días, semanas, meses, años, a escribir mentiras, que eso es hacer una novela, ¿no?
que es una cosa absurda, ¿no? ¿Por qué necesito hacerlo? Entonces, todas esas preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿A qué llamamos locura? Porque yo además tuve ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años y entonces pues pensaba que estaba loca, evidentemente. Y bueno, pues quería también, eso me ha dado un gran interés sobre el trastorno mental también a lo largo de mi vida. Sí. Entonces, todas esas preguntas que daban vueltas, un día de repente dije, el próximo libro va a tratar de esto y estoy súper contenta, Cintia, porque creo que he conseguido contestarme a esas preguntas. Este libro ha sido una especie de logro emocional e intelectual. Claro, completamente. Y me gustaría también reflexionar sobre el tema de creatividad. Para mí Sí. la creatividad nos han enseñado mucho que la creatividad es hacer las cosas distintas. Para mí es tomar ciertas cosas que ya existen y tratarles de encontrar o de darles mi voz, darles mi formato, mi estilo. Digo, creo que hay muchos libros que nos han enseñado, muchos podcasts incluso que nos han metido ciertas ideas sobre la creatividad o cómo debe de ser el perfil de una persona creativa, ¿no? Pero personalmente creo que sí se basa un poco en la imitación, se basa también un poco en el riesgo, pero me gustaría saber para Rosa Montero qué es la creatividad y cómo Mira, convive hay con ella. millones de personas creativas en el mundo que no se dedican a trabajos creativos, pero que son sumamente creativos. Y son gente capaces de imaginar, capaces de soñar, capaces de buscar soluciones empresariales distintas. Sí. Ahí se necesita creatividad. Nadie puede pensar que una empresaria o un empresario a lo mejor es creativa. Pues sí, ahí pueden tener mucha creatividad, ¿no? Por supuesto que en las ciencias hay mucha creatividad, en todas partes. La creatividad forma parte de lo que el ser humano es. Y hay gente tremendamente creativa que no se dedica a trabajos artísticos, Ujú. ¿no? Es lo que todo el mundo pues considera efectivamente. Y la creatividad, como tú bien dices, es una manera de salirse de la visión más tópica y más reductora de las cosas. Y efectivamente, por otro lado, tú no inventas de la nada, no se puede inventar de la Sí. nada. La cultura es un palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Pues que cada uno va escribiendo o creando sobre lo anterior. Mira, decía Isaac Newton, ¿no? El gran Isaac Newton, Ujú. el de la ley de la gravedad, pues decía que la ciencia se crea caminando sobre hombros de gigantes. Y los hombros de gigantes eran los anteriores científicos que habían hecho de los siglos anteriores otros trabajos y tú entonces añadías, ¿no? No salimos de la nada, todo se crea sobre algo ya creado, sobre otras cosas que han hecho otras personas. Y ahí es esa parte que tú decías de, no ya de imitación, sino de Claro. herencia de nuestros padres y de nuestras madres, ¿no? De nuestros padres y nuestras madres científicos, filosóficos, artísticos, todo, ¿no? Pero a partir de ahí añadimos nuestro granito cada uno, ¿no? Que es intentar poner una mirada un poco distinta, ¿no? Intentar encontrar una relación entre las cosas que a lo mejor otro no ha visto, otra persona no ha visto, ¿no? Sí que está muy bien expresado, Cintia, cuando dices que hay una parte de antiguo en toda creatividad, evidentemente, y una parte de intento de innovación y de mirar las cosas de otro modo. Rosa, y fíjate que este podcast lo escuchan muchas personas jóvenes, justamente porque soy su maestra y están decidiendo ahorita su carrera universitaria. En México se Sí. decide a los 18 años. Entonces, he visto muchos alumnos, alumnas, alumnes que justamente les da miedo ser diferentes e intentan encajar en moldes, te lo platican, a lo mejor en privado, a lo mejor en textos, de distintas maneras. ¿Qué les dirías tú que es el valor de ser diferente? Bueno, es que es lo normal, vuelvo a repetir, lo normal es ser diferente, no hay nadie que sea igual. La gente que se adapta mucho está mintiendo, está fingiendo. Sí. Tienen más miedo o a lo mejor efectivamente han desarrollado esas estrategias defensivas desde muy pequeños hasta tal punto de que llegan a la represión clínica. ¿Cuál es la represión clínica? La de la gente que
se ha reprimido de una manera tan fuerte aquello que él o ella es, que ni siquiera saben quiénes son, ¿no? Que ni siquiera saben que tienen esa parte, ¿no? Entonces eso crea un dolor psíquico y un dolor personal muy grande en la vida y hace que tu vida sea desgraciada. Entonces, lo primero es que hay que aceptar que uno, intentar saber quién es uno de verdad o una y aceptarlo porque vuelvo a repetir, la diferencia no es patológica, todos somos diferentes. Intenta, es difícil cuando eres joven porque todavía puedes estar muy aislado y depende en dónde estés, ¿no? Puedes parecerte que estás muy aislado. Pero a medida que vas creciendo, os lo digo a los jóvenes que estáis en esa situación, pues vas encontrando, como decía antes, tu manada de raros, tus raros parecidos a ti, que son normales, eso es la normalidad, la diferencia no es patológica. Y vas encontrando tus raros con los que realmente lo vas a hacer. Ahí, si hay alguien ahí que se siente solito, que se siente solita, lo vais a encontrar, os lo aseguro. Esta sensación de que sois únicos y que nadie os entiende es solamente momentánea y porque estáis saliendo a la vida ahora, ¿no? Pero los vais a encontrar, vais a haceros esa manera de raros, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que sí que da mucho miedo también es escoger, ¿no? Saber qué quieres hacer en la vida, eso da un miedo horrible. Sí. Porque además yo cuando voy a institutos aquí y hablo mucho con jóvenes también, ¿no? Y entonces, pues claro, están bombardeados, ¿no? Porque les dicen todos los padres, las no sé qué, no, tú lo que tienes que hacer, no, porque ese trabajo que haces, ese no tiene futuro, no te van a contratar. Para ganar dinero tienes que, para encontrar. Bueno, yo creo que todas esas consideraciones son perfectas para convertirte en un desgraciado o en una desgraciada toda la vida. Yo creo que hay que intentar hacer de verdad lo que deseas. Es muy difícil saber lo que uno desea, ¿no? Sí. Pero pongamos que si quieres de verdad hacer, pues yo qué sé, si lo que quieres ser es dibujante de cómic, pues no hagas caso a nadie y ponte a ser dibujante de cómic. Pero eso sí, no te puedes estar tirando a la Bartola, en una cama a mirar las musarañas, ¿no? Si quieres ser dibujante de cómic, tienes que dibujar 10 horas al día, ver todos los maestros de dibujo y saber más de cómic que nadie. O sea, tienes que trabajar un montón. Intenta encontrar aquello que te calienta el corazón y ponte a trabajar intensamente en ello. Hay que hincar mucho los codos para poder hacer de tu vida algo que realmente te guste. O sea, exige un esfuerzo y exige un tesón todo, pero busca lo que más te gusta, porque yo creo que yo es lo que he hecho en mi vida, ¿no? Nunca, a veces me preguntan, ¿qué, ¿y qué has tenido que sacrificar para llegar aquí? Y a mí me da la risa, porque yo, por generación y por temperamento, soy de vivir el momento. Y lo que he intentado hacer en cada momento es que mi vida tuviera sentido en ese momento, hoy, el hoy, porque el mañana no sabemos. Entonces, intentar que tenga sentido el hoy, ¿no? Pero claro, pues eso, intentar dedicarte a algo que realmente te caliente el corazón y te guste, pero dedícate a fondo, ¿no? Claro. Y retomo una de las citas que tomas en tu libro, El peligro de estar cuerda, que dice Ray Bradbury, dice, escribir es una forma de supervivencia. No escribir para muchos de nosotros es morir. Para ti, ¿cómo ha sido el proceso de escritura del peligro de estar cuerda, Rosa? Bueno, ¿Cómo ha del sido para peligro ha ti? sido, pues mira, claro, cuando recibí un día como un telegrama, porque tú no escoges los libros que vas a hacer, los libros te escogen a ti, se imponen las novelas a partir de una imagen que aparece un día como si fuera un sueño que sueñas con los ojos abiertos, o en este caso el peligro, pues recibí un día una especie de telegrama mental que te lo manda el inconsciente y que dice, el próximo libro lo vas a hacer sobre creación y locura, ¿no? Y yo dije, sí, señora, la orden. Entonces, cuando te pones a hacer eso, cuando supe eso, que iba a hacer ese libro, pues lo que hice fue como trata de temas que han sido muy importantes para mí toda la vida y han dado vueltas ahí dentro de mi cabeza toda la vida, pues yo había leído mucho de todos estos temas. Entonces, lo primero que hice fue recuperar aquellos libros que más me habían interesado en los últimos 40 años y los volví a releer tomando notas y leí muchísimos más y tal. Y bueno, hice una labor de investigación y leí cosas de biografías de otros autores y tal.
Y entonces tenía una cantidad de datos brutal. Una de las cosas más difíciles de este libro ha sido limpiarlo de datos porque tenía demasiados datos, ¿no? Y cuando ya decidí que tenía que ponerme a escribir, había pasado ya como 2 o 3 años tomando notas y recopilando, pues entonces extendí encima de la mesa de la cocina, que es muy grande, extendí todo lo que tenía, las notas, cuadernos de notas, todo, todo. Y me cubrían toda la mesa y me quedé mirándolo desalentada porque pensé, yo digo, Dios mío, yo no voy a saber sacar de aquí algo en claro. De hecho, había hecho una lista de temas que quería tratar y salían como 84 temas, pero cada uno de su padre y de su madre, que no tenían así aparentemente relación. Y yo decía, ¿cómo voy a ir de un tema a otro, no? ¿Cómo se va a Sí, unir esto? Y estuve como 24 horas muy desalentada pensando que no iba a ser capaz de sacar el libro adelante, hasta que de repente tomé una decisión que fue esencial y es que me dije, no lo voy a sacar con la cabeza, no lo voy a sacar pensando en ello, no lo voy a sacar con la razón, voy a hacer lo mismo que hago con mis novelas y es cerrar los ojos y meterme en ello y que el libro me lleve, que la historia me lleve. Y eso es lo que hice y efectivamente salió, el libro me llevó, es como meterse en un bosque y empezar a caminar y al final llegas a un claro, ¿sabes? Al claro del bosque, al centro del bosque, increíblemente, entonces el libro salió un poco por sí solo. claro. Y hablando un poco de esto, Rosa, justamente me llama la atención que después de casi 4 años de pandemia y todo esto, de tantas muertes, ¿cuál es la importancia ahorita que tiene hablar de salud mental o escribir sobre trastornos mentales, sobre todo en un sector creativo o en un perfil creativo? Esto me llama mucho la atención porque he visto que ahora las generaciones, la generación Z, justamente ya ahorita ya no hay ese estigma o esos prejuicios de ir a terapia. Ellos te lo cuentan, ellos mismos se platican, te lo platican que van a terapia, lo cual es una cosa maravillosa que se ha roto con el paso de las Sí, la generaciones. cuestión es que, sí, sí, la cuestión es que la pandemia ha empeorado tanto la salud mental Sí, del mundo que el tabú que había antes, ¿no? El tabú, el no hablar de los trastornos mentales, el que no se vea a nadie con un trastorno mental, el ocultarlo todo, ha saltado por los aires, ¿no? sí, Pero todavía queda mucho para la normalización, de verdad, de la convivencia con el trastorno mental, que el trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es. Antes de la pandemia, ujú, la Organización Mundial de la Salud dijo, y para mí es una cifra súper, súper conservadora, creo que la realidad es mucho mayor, dijo que en un momento de su vida el 25% de la población del mundo iba a tener un trastorno mental, antes o después. Es decir, 1 de cada 4. Ya te digo que yo creo que es mayor la cifra, ¿no? sí, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si 1 de cada 4 va a tener un trastorno mental, es que o bien lo van a vivir en sus carnes, como yo, que he tenido un trastorno mental, he tenido sí. ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años, o bien lo van a tener alguien muy cercano, padres, madres, hermanos, amigos, amantes, ¿sabes? Alguien muy cercano, porque es cuando menos 1 de cada 4. La próxima vez que vayas a un cine o a un espectáculo público con un montón de gente, ponte a contar ahí, ¿no? ¿Cuántos hay Sí, ahí? Y claro, además el trastorno mental, como hay ese tabú asqueroso en la sociedad con respecto al trastorno mental, pues entonces es que el entorno también familiar y amistoso sufre mucho, ¿no? Hay un dolor ahí mm, tremendo. Entonces, podríamos arreglar realmente, aliviar mucho el dolor del mundo si reconociéramos que el trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es y si perdiéramos nuestra ignorancia. Por ejemplo, una vez estaba hablando de esto en Madrid, en un acto de Madrid con respecto a este libro, al peligro de estar cuerda, sí. y al final del acto se levantó una señora como de 60 años de la primera fila y me dijo, muchas gracias por hablar de esto porque yo tengo depresión y nadie me entiende. Dice mi amiga, y señala una señora que tenía al lado sentada, dice mi amiga llega y me dice, es que eres una cobarde, es que eres una perezosa, es que no te quieres curar, porque lo que tienes que hacer es animarte, pintarte y venirte conmigo a la calle. Entonces se sienta y se levanta la amiga, claro, por alusiones se levanta la amiga. Y dice, no, pero es que la amiga debía ser una amiga estupenda porque estaba con ella en el acto, o sea, una amiga fenomenal. Pero bueno,
se levanta y dice, no, pero es que yo he tenido una vida muy difícil y cuando he tenido cosas terribles que me han pasado he hecho eso, me he echado para adelante y me he pintado y he salido y tal, y por eso se lo recomiendo. Se sienta. Entonces, les doy las gracias, les digo que enhorabuena porque seguro que son amigas fenomenales y tal, pero digo, es que hay una ignorancia en todo esto. Porque, vamos a ver, la enfermedad mental es una enfermedad más del cuerpo, como cualquier otra. Es una enfermedad más del cuerpo que tiene, como todas las enfermedades del cuerpo, tiene también mucha influencia el entorno, el ambiente. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad del cuerpo, pero el cáncer en el ambiente influye mucho. Mi marido se murió de cáncer de pulmón de células pequeñas y ese está provocado al 100% por fumar. O sea que el entorno hace mucho, ¿no? Vale, pero es una enfermedad del cuerpo. Entonces, y le dije, mira, si tienes una crisis hepática grave, aguda, si tienes una crisis del hígado aguda, uno de los síntomas de esas crisis es un cansancio infinito, pero un cansancio de tal calibre que te quedas como sin fuerzas, no te puedes poner de pie, es que te caes literalmente, ¿no? Yo digo, imagínate que tu amiga en vez de tener una depresión tiene una crisis hepática aguda, a que no te vas a su casa, ¿te imaginas yendo a su casa, poniéndote al lado de su cama y diciéndole eres una vaga, eres una cobarde, lo que tienes que hacer es levantarte, vestirte, pintarte y salir conmigo? No. Entonces, hay ignorancia también, ¿no? Tenemos que normalizarlo, tenemos que habituarnos a saber que la enfermedad mental forma parte de lo que somos y que la hay leve, neuróticas como las mías, que uno puede convivir, y que las hay muy graves como la psicosis, pero ni siquiera la psicosis, bien tratadas con apoyo social, pues son otra cosa. O sea, realmente la gente puede vivir una vida plena. Claro. Rosa, ¿y qué consejo le darías a estos jóvenes, hombres y mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor les llama la atención la escritura o cualquier área artística, ya sea danza, pintura, pero específicamente la escritura? ¿Qué consejo les Bueno, ya darías lo tú he dicho como antes escritora? con lo de ser dibujante de cómic, ¿no? Trabajar, Sí, trabajar, trabajar. Eso, tomarte en sí. serio. Tomar en serio tu deseo, porque los demás Ujú. no te van a tomar en serio. O sea, si tú te vas a poner en tu casa a escribir y no has publicado ni nada, los demás no te van a tomar en serio. Van a decir, "Pero estás perdiendo el tiempo". O sea, lo primero, tomarte en serio. Tomar en serio tu deseo y ponerte al servicio de ese deseo y tener esperanza en que ese deseo es importante. Punto, nada más. Y eso en primer lugar. Y luego trabajar muchísimo. Si es escritura, pues tienes que leer mucho, tienes que escribir mucho y tienes que pensar mucho. Así que haz esas tres cosas, pero lo primordial es tomarte en serio y tener esperanza, porque al principio pues no lo haces bien, pero es que nadie lo hacía bien. Cervantes seguro que lo primero que escribió era malo también, ¿sabes? O sea, y Sor Juana Inés, ¿me entiendes? O sea, es que a escribir se aprende escribiendo y a todo, y a bailar se aprende bailando, todo bailado, ¿no? Pues, en fin, Claro. hay que trabajárselo, ¿no? Mucho, pues eso. Rosa, y para finalizar, justo esta relación entre salud mental y ahora las redes sociales que nos tocó vivir. No me imagino, por Sí. ejemplo, mencionas a Cervantes, si Cervantes hubiera tenido ex o hubiera tenido a lo mejor Facebook o hubiera tenido a lo mejor Instagram, ¿no? Hubiera perdido mucho tiempo, eso desde luego. Y luego ¿Verdad? hay una cosa muy mala de las redes que es la capacidad de linchamiento, ¿no? Las redes han matado a mucha gente. El acoso, que antes, por ejemplo, un niño acosado en una escuela, pues se iba de la escuela y ya estaba libre, se iba en verano al pueblo y tenía otros amigos y estaba libre. Ahora el acoso te persigue inclementemente, incluso aunque cambies de colegio, y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Correcto. Rosa, pues solamente invitarlos a la Feria del Libro que se va a llevar a cabo del 17 al 26 de mayo y muchísimas felicidades por tu reconocimiento de compromiso con las letras. Por ahí nos Muchas gracias. vemos en la final. Muchísimas Ojalá, felicidades Cintia. y Muchos muchísimas besos y muchas gracias por este gracias. tiempo. A ti, cariño. Chao, chao. Gracias. A ti, bonita. Chao. Listo, pues muchas